Si pensamos en Europa entre los siglos XVI y XVIII, la inmensa mayoría de la gente vivía en el campo. Su historia, que es una historia de tierra, de poder y sobre todo de personas, no solo definió aquella época, sino que puso los cimientos del mundo en el que vivimos hoy. Vamos a desgranar cómo ocurrió todo aquello. Vale, para meternos de lleno en esta transformación, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por el protagonista casi anónimo, el campesino. Luego veremos el choque entre los viejos poderes y los nuevos. Analizaremos la presión que eso generó sobre la tierra y cómo se respondió a ella tanto desde abajo con rebeliones como desde arriba con reformas. Y todo para llegar a un paisaje y a un mundo completamente nuevos. Lo primero, y esto es clave para entender todo lo demás, es que en esta época el mundo era el campo. Para casi todo el mundo, la identidad, la manera de sobrevivir, el estatus social, todo, absolutamente todo, estaba ligado a la tierra y, por tanto, a la figura central de esta historia, el campesino europeo. Claro, que cuando decimos campesino hay que tener cuidado. Es una de esas palabras que lo agrupa todo, pero que en realidad esconde mundos muy diferentes. No hablamos de un grupo uniforme, ni mucho menos. En la parte alta de la pirámide estaban los grandes labradores, gente con propiedades, pero la inmensa mayoría, eran pequeños propietarios, arrendatarios y sobre todo jornaleros que no poseían ni un palmo de tierra. Y esta cifra es demoledora. Que en algunas zonas hasta el 70% de la población del campo no tuviera tierras propias nos da una idea de la enorme fractura social que existía. Esto creaba una dependencia casi absoluta de los señores, de los grandes terratenientes. Y claro, eran ellos los que marcaban las reglas del juego para todo lo que estaba por venir. En este mundo rural tenemos un choque de trenes, por así decirlo. Por un lado estaba el poder de siempre, la autoridad tradicional de los señores feudales, los dueños de la tierra desde hacía siglos, y por otro, un jugador nuevo que venía pisando muy fuerte, el Estado moderno, con el monarca a la cabeza, que quería centralizarlo todo. Fijaos, aquí se ve perfectamente el conflicto. El poder de la nobleza era local, hereditario, basado en el control de la tierra y en el cobro de sus tributos, mientras que el poder del Estado era otra cosa. Era centralizado, burocrático, y su fuerza venía de recaudar impuestos y de tener el monopolio exclusivo del ejército y la guerra. ¿Y quién estaba justo en medio de este tira y afloja? Pues el campesino, claro, que acababa pagando a los dos. Y ojo que esta idea de un Estado con un poder absoluto no era solo porque tuvieran ejércitos, también había toda una ideología detrás que lo justificaba. La frase del filósofo Jean Bodin lo clava, es la definición perfecta del absolutismo. Un poder supremo que está por encima de las propias leyes y que los reyes reclamaban para sí mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a dos amos, el noble y el rey, compitiendo por los recursos? Pues que la presión sobre lo único que lo sostenía todo, la tierra y la gente que la trabajaba, se dispara. Y las consecuencias de esta presión, como vamos a ver ahora, fueron tremendas y muy diferentes dependiendo de en qué parte de Europa nos fijemos. El llamado largo siglo XVI fue un auténtico punto de inflexión. A ver, la población empieza a recuperarse de las crisis de la Edad Media. ¿Más gente significa? Pues más bocas que alimentar. Y eso hace que los precios de los alimentos suban como la espuma. Para la nobleza esto fue una oportunidad de oro, eso que se conoce como la reacción señorial. Decidieron apretar las tuercas, reforzar sus viejos derechos feudales para sacar más rentas. El resultado, un campesinado cada vez más empobrecido. Si miramos a Inglaterra, la cosa tomó un camino muy concreto. Los terratenientes se echaron cuentas y vieron que la lana daba más dinero que el grano. La solución, pues cercar las tierras comunales, los famosos enclosures, y llenarlas de ovejas. Esto no solo cambió el paisaje para siempre, sino que sobre todo dejó en la calle a miles de familias. Se creó así un nuevo grupo social, gente del campo, pero sin campo, el proletariado rural. Pero si nos vamos al otro extremo del continente, al este del río Elba, pasó justo lo contrario. Allí la nobleza era mucho más poderosa y el Estado más débil. Así que, en lugar de echar a los campesinos, los ataron todavía más fuerte a la tierra, reforzando el feudalismo en lo que se conoce como la segunda servidumbre. El objetivo, en el fondo, era el mismo: producir grano a espuertas para exportarlo y vendérselo a la próspera Europa occidental. Claro, con esta doble presión, los impuestos del rey por un lado, las rentas del señor por el otro, era de esperar que la situación estallara. Los campesinos no se quedaron de brazos cruzados. A lo largo de estos siglos, Europa fue un auténtico polvorín de revueltas, una respuesta violenta y a menudo desesperada que venía desde lo más bajo de la sociedad.
Y aquí lo vemos claro. Las rebeliones saltaron por todas partes, desde la gigantesca guerra de los campesinos en los territorios alemanes, que mezclaba reivindicaciones sociales con la nueva inspiración de la Reforma protestante, hasta las famosas jacqueries en Francia, que eran estallidos de furia contra los impuestos reales que no paraban de subir. Casi todas acabaron mal, aplastadas con una violencia brutal, pero nos demuestran algo muy importante, que el campesinado no era un actor pasivo, que tenía voz y que luchaba por lo suyo. Bueno, avanzamos hasta el siglo XVIII y aquí la mentalidad de los que mandaban empieza a cambiar un poco. Los reyes de la Ilustración se dan cuenta de algo muy simple: un campesinado empobrecido y que produce poco, paga pocos impuestos. Y si querían estados más fuertes, con ejércitos más grandes y más burocracia, necesitaban que el campo fuera más productivo. Así que las reformas empezaron a venir desde arriba. Y a todo este conjunto de cambios se le ha llamado la revolución agraria. Pero ojo, no fue una revolución de un día para otro. Fue la expansión de técnicas de cultivo más intensivas, la roturación de nuevas tierras y, sobre todo, la llegada de cultivos de América como la patata y el maíz. Esto fue un antes y un después. Eran alimentos con un rendimiento altísimo que cambiaron la dieta de millones de personas y permitieron que la población siguiera creciendo, abonando el terreno para el futuro desarrollo capitalista. Y así, después de 3 siglos de tensiones, de conflictos y de cambios profundos, llegamos a un nuevo mundo. El paisaje rural europeo se había transformado por completo, pero el legado de todo este proceso, como ya hemos ido viendo, no fue ni mucho menos el mismo para todos, ni en todas partes. Y esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. No hubo un solo camino hacia la modernidad, sino dos. Se crearon dos Europas rurales. Por un lado, sitios como Inglaterra o los Países Bajos, que avanzaron hacia una agricultura de mercado, más capitalista. Pero por otro, en el este y en partes del sur, donde la nobleza mantuvo su poder, las viejas estructuras feudales no solo persistieron, sino que se endurecieron. La modernización no fue una marea que levantó a todos los barcos por igual. Todo este proceso, ni más ni menos, sentó las bases de la revolución industrial y del mundo contemporáneo, pero nos deja una pregunta fundamental que resuena hasta hoy. La modernización del Estado y de la economía transformó el mundo, de eso no hay duda. Pero, ¿a costa de quién? ¿Y significó realmente un progreso para esa inmensa mayoría de gente que vivía y trabajaba la tierra?